Mateo capítulo 24, versículos 37 al 41. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Judas, versículo 6 al 8. La palabra del Señor dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, es decir, que aquellos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Amén. Ahora nos vamos al Antiguo Testamento, al primer libro de Moisés. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8. La palabra del Dios viviente dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahvé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Del yo soy el que soy, YHWH. Jesús habló en el versículo 38 que los días antes del diluvio, antes del cataclismo, que es la palabra griega que se traduce diluvio, antes del cataclismo de aguas, la gente estaba comiendo, estaba bebiendo. Pero también Jesús de Nazaret nos habla de que la gente estaba casándose y dando en casamiento. ¿Quiénes se casaban? ¿Cómo se casaban? ¿Con quiénes se casaban en aquella oportunidad? La palabra nos habla
la palabra viviente, el verbo, que esta generación que vivió en los días de Noé no entendió hasta que vino el cataclismo de aguas, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué ocurrió en los días de Noé? Nosotros nos vamos a Génesis 6. Génesis capítulo 6, versículo 1, nos dice que aconteció que cuando los hombres, es decir, los seres humanos, comenzaron a multiplicarse, a reproducirse, a fructificar conforme Dios había dado el mandato en Génesis 1:28. Estos seres humanos, estos hombres, engendraron hijas mujeres nacidas de seres humanos. En el original hebreo, cuando aquí se traduce los hombres, está refiriéndose a los Adán, hombre. Cuando los Adán empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas nacidas de seres humanos. Y la palabra nos dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los seres humanos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, esposas, escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Muchos han debido escuchar hablar que estos hijos de Dios son los hijos de la descendencia de Set. Y las hijas de los hombres son las hijas del malo de Caín. Pero definitivamente no es lo que verdaderamente se está hablando en este pasaje. La palabra, cuando habla aquí de los hijos de Dios, se está refiriendo a ángeles creados por Dios y que son también denominados como hijos de Dios. En Job 1:6 y en Job 2:1 nos habla de la presencia de los ángeles ante Dios. Y estos se los llama hijos de Dios, y entre los cuales también dice esos dos versos, estaba Satanás. Cuando aquí en la palabra, en Génesis 6:2, está hablando de los hijos de Dios, se está refiriendo no a los hijos de la descendencia de Set, sino se está refiriendo a ángeles creados por Dios. Estos ángeles son los ángeles mencionados por Judas en el verso 6. Ángeles que abandonaron su propia morada, abandonaron su morada celestial, abandonaron su morada en el tercer cielo, y no tomaron en cuenta su dignidad, y viendo que las hijas nacidas de los seres humanos eran hermosas, tomaron para sí a esas mujeres como esposas y fornicaron con ellas. Nosotros hemos leído en Judas 6 que los ángeles que pecaron
que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado en prisiones de oscuridad. Y en el versículo que sigue nos habla de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera que aquellos, es decir, que de la misma manera que aquellos ángeles que son mencionados en el verso anterior, en el verso 6, de la misma manera fornicaron, habiendo fornicado, dice. Estos ángeles abandonaron su morada celestial, sí. ¿Cuál fue su pecado? Abandonar su morada. ¿Pero por qué razón? Para fornicar con las hijas nacidas de los seres humanos. ¿Pero acaso los ángeles tienen sexo? Sí. Daniel nos habla de la visitación de Gabriel y lo llama varón. La palabra nos habla en Isaías y en Ezequiel, cuando se refiere a Satanás, lo llama varón. Y cuando la Biblia habla de varón, se refiere a sexo masculino. Es necesario comprender en Judas, en todo el contexto de Judas 6 y 7, que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron acusadas de haber fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Pero esa traducción que ustedes tienen en su Reina Valera 60 no es una forma literal claramente correcta. En el Nuevo Testamento interlineal griego-español dice que fueron en pos de carne diferente. Y ese Nuevo Testamento interlineal griego-español a un costado pone, es decir, carne de ángeles, no de hombres. La aclaración del autor. Y esa es una realidad. Ya la Biblia de las Américas traduce correctamente y dice carne diferente. Los ángeles fueron en pos de carne diferente. La palabra dice que despreciaron su dignidad, que no guardaron su dignidad. La palabra nos habla de que los ángeles son un poco superiores al hombre, y siendo un poco superiores al hombre, al unirse con las hijas nacidas de seres humanos, no guardaron su dignidad. Es como si el hombre quisiera unirse con un chimpancé. El hombre es superior a un animal. Del mismo modo, los ángeles son un poco superiores al hombre. Y ahí la palabra en Judas 6 dice que no guardaron su dignidad, sí. Porque pecaron. ¿Y de qué modo pecaron? Fornicaron y fueron en pos de carne diferente. Y aquí tiene relación total con Génesis 6, en que estos mencionados en el versículo 2 como hijos de Dios no son más que ángeles que abandonaron su morada celestial. Abandonaron su morada celestial, dejándose tentar al ver que las mujeres nacidas de los hombres, nacidas de los seres humanos, eran hermosas. En Génesis 6:3 nos dice la palabra que el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el ser humano, con el hombre, porque ciertamente Él es carne, ciertamente Él es carnal. El ser humano, ahí la palabra hebrea emplea Enosh. Enosh quiere decir hombre sujeto a corrupción mortal. La palabra es importante ver, es importante comprender que el Dios del cielo estaba verdaderamente espantado al ver semejante pecado de perversión que se daba en aquellos días, en que la humanidad, no contenta con la sexualidad entre seres humanos, buscó la relación con carne diferente, como en los días de Sodoma y Gomorra. Debo aclarar que los habitantes de Sodoma y Gomorra, conforme a lo que vemos en Judas 6 y 7, sabían claramente que los que estaban visitando a Lot eran ángeles, a los cuales ellos estaban acostumbrados a conocer desde el punto de vista bíblico, sexual. Es necesario comprender que esta
palabra nos abre el entendimiento. En el versículo 4 de Génesis 6 nos habla de que en aquella época, en los días de Noé, había gigantes en la tierra. Lo que la Reina Valera 60 traduce como gigantes, en realidad es la palabra hebrea nefilim. Nefilim no implica ser una persona de gran estatura. La palabra hebrea que denota gigante es Refaim. De ahí la tribu de los refaitas, a las cuales pertenecía Goliat. Goliat era un Refaim, era así un gigante en el verdadero sentido de la palabra. Aquí en el Génesis 6:4 nos habla no de los Refaim, nos habla de los Nefilim. Y los Nefilim, conforme a su significado, eran seres diabólicos, animales y terrenales. Eran seres horribles, seres humanos totalmente perversos, endemoniados. Eso es lo que significa Nefilim. Por eso ya en el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, la palabra que ustedes leen en su Reina Valera en Génesis 6:4 como gigantes, ellos directamente lo traducen ya como Nefilim. Nefilim es un término que no significa gigantes. Y había Nefilim en aquellos días. Eran seres totalmente endemoniados, llenos de demonios, seres humanos con legiones de demonios en su interior. El anticristo ha de ser un tipo de Nefilim. Nimrod fue un tipo de Nefilim. Era cazador de hombres. Contrario, delante de Dios estaba ahí, cazando hombres, era un asesino en potencia. Estos seres eran totalmente perversos, llenos de demonios. ¿Cuáles demonios? ¿Habían ya los demonios operando en la tierra? ¿Ángeles caídos operando en la tierra? Sí. Nosotros podemos leer en Génesis 3:1 de la existencia de la serpiente. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Apocalipsis 12:9 nos habla de que esta serpiente astuta, más astuta que los animales del campo, es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y cuando nosotros leemos en Génesis 3 acerca de la serpiente, no hacemos más que comprender y discernir que al hablar de serpiente se está refiriendo al mismo Satanás. Satanás, ese ángel caído, ese querubín protector, ese ángel caído, muy astuto, más astuto que todos los animales del campo. ¿Qué animales del campo? Jesús de Nazaret en Lucas 10:19 habló y tipificó que los demonios son tipos de animales. Y es por eso que dijo: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y cuando hablaba de serpientes y escorpiones como animales, se estaba refiriendo a espíritus inmundos del tipo de las serpientes, del tipo de los escorpiones. También en la palabra, en Levítico 11, podemos encontrar lo que son los animales limpios y los animales impuros, que para esta dispensación del Espíritu, esta dispensación de la gracia, no son más que tipos de espíritus inmundos. Ahí encontramos al cerdo, el cerdo como tipo de espíritu inmundo.
Encontramos a aves de los cielos, aves de rapiña, como tipos de espíritus inmundos. En Apocalipsis 18:2 nos habla de la caída de la gran Babilonia y nos dice ahí que se hizo albergue de toda ave inmunda y aborrecible, guarida de todo demonio, guarida de todo espíritu inmundo. Hay también espíritus inmundos del tipo de las aves de los cielos. Apocalipsis 12:4 nos habla de que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Y esas estrellas del cielo, conforme a Job 38:7, no son más que los ángeles creados por Dios y que estaban presentes en el momento que Dios fundaba la tierra, en que Dios creaba la tierra, y estaban alabando al Dios del cielo. Y estos son aquellos que corrompieron a la humanidad en los días de Noé. Son los que corrompieron a la humanidad en esos días perversos, esos días terribles. Y es por eso que dice en Génesis 6:4 que también había nefilim en la tierra en aquellos días. Había nefilim, había hombres endemoniados, había hombres perversos, hombres animales, hombres bestias que estaban en la tierra. Nefilim había en la tierra en aquellos días.